Hoy, en el motivo es el poema El mejor poeta argentino vivo, nada más y nada menos. Vamos a estar hablando de Hugo Mujica, no te lo pierdas. La realidad no es más que una construcción de palabras, y la poesía es el arte que trabaja con la palabra. El único motivo es el poema. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra nueva emisión de El motivo es el poema. Hoy, como anticipábamos, vamos a estar hablando de Hugo Mujica, quien desde mi punto de vista es el mejor poeta argentino desde hace varios años. Ya me parece el mejor poeta argentino vivo de la actualidad. Un poco de la biografía de Hugo Mujica, cuestiones que son pero muy interesantes, como este dato de que Mujica habitó el movimiento contracultural en Estados Unidos de la década del 60, donde conoció a grandes de la poesía histórica mundial como Ginsberg, donde experimentó con las drogas psicodélicas, alucinógenas, y de ahí se fue a hacer 7 años de silencio absoluto en un monasterio trapense. O sea, ese contraste habita en Hugo Mujica. Hugo Mujica posteriormente se dedicó al sacerdocio y hoy con aproximadamente 80 años goza de una vitalidad que da envidia, la verdad. Es muy placentero, por lo menos para mí, saber que Hugo Mujica sigue caminando las calles de Buenos Aires y las calles del mundo también, ¿no? Porque tenemos que decir también que es un intelectual argentino muy brillante. No solamente ha escrito libros de poesía, sino también libros de ensayo. Sus obras publicadas se cuentan por decenas. Y hoy en el motivo es el poema. Dicho todo esto, vamos a deleitarnos con algunas poesías de Hugo Mujica que habitan en su página web. Entonces, tranquilamente podés ir ya a la página web de Hugo Mujica, que es simplemente hugomujica.com.ar. Y vamos a empezar por mi poesía preferida de Hugo Mujica, por lo menos la poesía que siempre recuerdo y la que me ha gustado históricamente. A ver si la encuentro, vamos a buscarla aquí. Eh, Acá está. Dice así. Primer poema que vamos a leer hoy de Hugo Mujica. Dice lo siguiente. Es muy breve y miren cuán infinito es el poema. Hay una hendidura en la palabra hendidura. Un desgarro donde cada palabra calla, donde todo callar crea. Es lo que en el decir es aliento, no de sonido. Es donde en cada palabra nos escuchamos revelados. Infinito, infinito, impresionante. Lo voy a volver a leer porque la verdad que es impresionante. Hay una hendidura en la palabra hendidura, un desgarro donde cada palabra calla, donde todo callar crea. Es lo que en el decir es aliento, no de sonido. Es donde en cada palabra nos escuchamos revelados. Con razón, siempre recuerdo este poema de Hugo Mujica como mi preferido de Hugo Mujica, ¿no? En cuánta brevedad se puede hallar, me parece, la infinitud, al menos en lo que respecta a este arte de la palabra que es la poesía, ¿no? Hugo Mujica es un gran lector de los filósofos
me sale posmodernos, pero no precisamente los posmodernos, sino más bien los postestructuralistas, ¿no? Filósofos que han reflexionado mucho sobre el lenguaje. Hugo Mujica ha reflexionado mucho en sus poesías y en sus ensayos sobre el lenguaje. Y esta poesía me parece que empieza con esta temática, ¿no? Hay una hendidura en la palabra hendidura. Hay una hendidura en la palabra hendidura, ¿no? Esta suerte de paradoja, me parece, que de alguna manera evoca esta primera estrofa que tiene que ver con la doble cara de la palabra, del lenguaje. Dice Mujica que hay en la propia palabra, en el propio lenguaje, hay algo que se nos escapa a la hora de quizás enfrentarnos a la realidad, ¿no? Porque el lenguaje funciona como una cárcel. A partir del lenguaje, nosotros hacemos de la realidad una construcción simbólica. ¿Qué quiero decir? Que la realidad en sí se nos presenta inaccesible, como diría Kant. Y ahí está, la hendidura en el lenguaje, ¿no? La grieta que podemos pensar separa el lenguaje y la realidad. La realidad en sí, la realidad pura, la realidad inaccesible, la realidad nouménica para Kant, y la realidad para sí, la construcción simbólica que hacemos mediante la palabra. Pero Hugo Mujica lo dice magníficamente, ¿no? Hay una hendidura en la palabra hendidura. Un desgarro donde cada palabra calla, donde todo callar crea. A mí me evoca esta esencia paradójica del ser humano, ¿no? en el que vemos un ímpetu por acceder a la realidad desde el inicio de nuestros días, desde el amanecer de la filosofía, pero al hacerlo mediante el logos, mediante la razón, mediante el lenguaje, se vuelve quizás una empresa inútil, ¿no? Porque, dice Mujica, un desgarro donde cada palabra calla, donde todo callar crea, y no podemos dejar de remitirnos a los 7 años de silencio que hizo Hugo Mujica en este monasterio trapense, ¿no? 7 años de absoluto silencio, una locura. Y dice que cada palabra calla, ¿no? Hay una canción que es impresionante, que dice, una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, ¿no? Y Horacio Castillo, un poeta que para mí también es uno de los más importantes de la historia argentina, Hugo Mujica para mí también representa uno de los poetas más importantes de la historia argentina, no es solamente el máximo poeta de la actualidad argentino. Bueno, Horacio Castillo decía que somos más por lo que callamos que por lo que decimos, ¿no? Quizás bastante psicoanalítico, ¿por qué no? Un desgarro donde cada palabra calla, donde todo callar crea. Tiene que ver con eso, me parece, estos versos de Mujica. Y después dice, es lo que en el decir es aliento, no de sonido. Es donde en cada palabra nos escuchamos revelados. Bueno, es infinito este poema de Hugo Mujica, la verdad. Es inefable, no es indescriptible lo que genera en el plano estético, alucinante, alucinante.
Y bueno, no quiero volver a incurrir en esto que me ocurrió en el video pasado, en donde me quedé analizando un solo poema al final nada más de Gonzalo Rojas. Y bueno, vamos a leer algunos poemas más, que bueno, como les decía, están en la página web de Hugo Mújica, hugomujica.com.ar, y ahí vamos a poder acceder a sus poesías, algunos ensayos y a muchísimo, muchísimo más de este enorme poeta argentino. Vamos a leer así al azar lo que encontremos. Y bueno, acá tenemos un poema que se llama Más Hondo, y bueno, lo vamos a leer. Más Hondo, de Hugo Mujica. Hay vidas en las que el alma se abre más hondo que donde esas vidas laten. Se abre como un relámpago, sin cielo ni trueno. Como una herida sin pecho o un abismo donde la belleza es alba. Bellísimo poema también, de Hugo Mujica. Vamos a leer ahora Osadía, muy breve poema que dice lo siguiente. Ver no es abrir los ojos, es arrojar a un lado el bastón blanco, osar andar sobre el saberse perdido. Con ustedes, Hugo Mujica, señoras y señores, el máximo poeta argentino, sin dudas. Abrir las manos, otro poema de Hugo Mujica que dice lo siguiente. Conocernos es una entrega, no un saberse. Conocernos es una entrega, no un saberse. Es soltarnos y descubrir que no nos hundimos, que estuvimos siempre sostenidos. Vamos con otro. Después de tanto. Después de tanto, el miedo se pierde al renunciar a lo que jamás se tuvo. Soy mi victoria sobre lo que perdí. Soy lo que ya no espero. Y así podemos seguir horas leyendo y abismándonos en la propuesta estética de este enorme artista de la palabra. Y sin más, vamos a concluir el video aquí con este intento de homenaje al máximo poeta argentino, a Hugo Mujica. Si te gustó el video, te podés suscribir, podés apretar tuki, pum, el botón que dice suscribirse, el botón rojo que está abajo de este video, si tenés ganas de seguir viendo más videos de este estilo. También te puedo pedir, si no te molesta mucho, que le pongas me gusta al video y que comentes. ¿Estás de acuerdo con que Hugo Mujica es el máximo poeta de Argentina? ¿Quiénes serían los otros poetas vivos actuales que podrían discutirle este, para mí, sin duda, primer lugar de la poesía nacional a Hugo Mujica? Bueno, nada, suscríbete, ponle me gusta, comentá, eso ayuda muchísimo a este canal de poesía y nos vemos en un próximo video. Que estén súper, pero súper bien. Hasta luego.